Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre inhibidores de la PCSK9 en el paciente con falla renal, con el doctor Alejandro Román y el doctor Roberto Ramírez Marmolejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Alejandro Román González, médico internista endocrinólogo, trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor asistente en la Universidad de Antioquia. Y para mí es un placer hoy tener al doctor Roberto Ramírez Marmolejo. El doctor Roberto Ramírez es un médico especialista en medicina interna, nefrólogo, es especialista adicionalmente en bioética y administración en salud. Es un nefrólogo clínico con amplia experiencia y es profesor universitario en pre y en posgrados. Adicionalmente es investigador de Colciencias. Y es un placer tenerlo hoy en día para que hablemos de enfermedad renal crónica y dislipidemia. En el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica. Recordemos que la enfermedad renal crónica es una condición peligrosa y que los pacientes con esta entidad son clasificados en un riesgo cardiovascular alto o muy alto, acorde a las guías de la American Heart Association, acorde a las guías europeas de cardiología, y la Asociación de Endocrinología también los clasifica como pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto. Recordemos que estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen una tasa de mortalidad que puede ser parecida a las personas mayores de 70 años por el envejecimiento del endotelio. Y adicionalmente es muy importante en estos pacientes que establezcamos metas de manejo y debemos tener en cuenta que la terapia hipolipemiante es esencial para disminuir el riesgo cardiovascular en esta población. Adicionalmente, tenemos medicamentos como los inhibidores de PCSK9, que son medicamentos muy potentes para la reducción del colesterol LDL y que adicionalmente tienen un beneficio cardiovascular demostrado, particularmente en estas poblaciones de alto riesgo que tengan un LDL muy lejos de la meta a pesar del uso de otros medicamentos hipolipemiantes como las estatinas o el ezetimibe. Así que le doy la bienvenida al doctor Roberto Ramírez. Es un placer contar con usted en este momento en el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología y hablaremos hoy de los PCSK9 en enfermedad renal crónica. ¿Hasta qué estadios podemos utilizar? ¿Qué evidencia tenemos de sus beneficios? ¿Pueden ser estos medicamentos útiles para pacientes con enfermedad renal crónica? Y con esto discutiremos en el día de hoy esta interesante patología y medicamentos tan interesantes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Doctor Roberto, bienvenido. Doctor Román, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor poderlos acompañar en este podcast. Perfecto, doctor. Entonces pasemos ahora sí en materia. Hoy vamos a discutir los inhibidores de PCSK9 en enfermedad renal crónica. Doctor Ramírez, ¿tenemos que tener alguna precaución en particular para utilizar estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Hasta qué estadios los podemos usar? ¿Se tienen que suspender o se pueden continuar? Esa es una excelente pregunta, mi doctor Román, por varias situaciones. La primera, los grandes metaanálisis con estas moléculas tienen no más de 6 años y se usaron en poblaciones generales y los brazos para la parte renal han sido relativamente pequeños. De hecho, el primer trabajo que se publicó en pacientes con estos tipos de inhibidores en hemodiálisis fue mío, y fue hace ya 3 años, en un paciente de hemodiálisis que llegó formulado externamente. Yo no había formulado ese paciente porque pues, se suponía que los que están en hemodiálisis les iba mal, y por el contrario lo formuló un colega cardiólogo, y cuando llegó acá pues le mantuvimos la prescripción y al paciente le fue extremadamente bien. Era un paciente como cualquier paciente renal, que usted lo dijo muy bien al principio, doctor, de muy alto riesgo cardiovascular, y bajó su LDL de 196 a solo 74 con el primer mes de tratamiento. Empezamos a observar el paciente y el resultado con él fue excelente, no hizo ningún tipo de intolerancia. Después empezamos a manejar pacientes que están en grados 3 y 4, que también lo publicamos, con enfermedad renal crónica grado 3 y 4, con una dislipidemia severa, un LDL muy alto,
con intolerancia a las estatinas o que no habían respondido a las estatinas y que además tuvieron un ecodoppler que me confirmara que tenían enfermedad renovascular, con una placa que me estuviera produciendo eso. El seguimiento de ellos fue fantástico, no solamente en la reducción del LDL, que es la meta primaria, sino en la meta clínica que para mí como nefrólogo era importante, era en el control de esa placa, en la mejoría de la perfusión de ese riñón y claramente se vio manifestado en la disminución de la creatinina de todos los pacientes, no solo de algunos, sino de todos, aunque la muestra era pequeña, pero a todos se les bajó la creatinina, solamente adicionando este nuevo esquema de tratamiento para el control de la placa. Entonces, estos medicamentos pudieran ser utilizados en pacientes en hemodiálisis, es decir, el metabolismo de los inhibidores de PCSK9 es independiente del riñón. Podemos hablar que estos medicamentos se pueden iniciar o continuar en pacientes en hemodiálisis o tendríamos que tener alguna precaución particular. Excelente pregunta, doctor. Claro, esa es una de las dudas que teníamos al inicio y cuando se revisa la farmacocinética, evidentemente no hay ningún problema. Lo que sucede, y me permite la analogía, es con lo que ha sucedido con las vacunas, que primero se probaron en una población y mientras tanto todos decíamos que no se podían usar en la otra por edad, etcétera, y cuando empezamos a ver, realmente no eran criterios, sino simplemente falta de experiencia y falta de tomar la decisión. Entonces, los primeros que hemos tomado la decisión hemos visto que no solamente no hay problema, sino que el paciente sale beneficiado, tanto en hemodiálisis como en los estadios avanzados como el grado 4 avanzado con tasa de filtración por debajo de 20 mililitros, les va muy bien, es muy bien tolerado y hasta ahora los reportes que existen todo han mostrado que es segura para el paciente. ¿Hay alguna diferencia entre los inhibidores de PCSK9 o pudieron utilizar cualquiera de los dos para el tratamiento de estos pacientes que tengan un perfil de riesgo cardiovascular elevado y que tengan LDL elevado con respecto a inhibidores de PCSK9? Y la otra pregunta que tenía, que es muy interesante, es que parece que estos medicamentos ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad renal, porque nos mencionabas que estaba mejorando la creatinina en algunos de ellos, y cuál sería el mecanismo o por qué explicaríamos que mejore la creatinina en estos pacientes que son tratados con inhibidores de PCSK9. Claro, doctor. Yo he usado los dos. Realmente en mi práctica, en mis resultados, porque yo no he leído y lo he buscado que exista publicaciones, pero en mi práctica con el arilocumab me ha ido mucho mejor. La regresión, digamos, de los niveles de LDL ha sido más rápida. Entonces, digamos que no existe publicaciones y en la práctica mía no es muy grande, pero sí hay diferencias entre ellos dos en cuanto a la respuesta clínica. Sí, en la segunda pregunta la respuesta es sí, claramente sí. Como decíamos, la muestra que yo hice para el estudio fue con pacientes con enfermedad renovascular diagnosticada por ecodoppler. El gol estándar es el cateterismo renal, pero pues con eso le fundimos el riñón con el medio de contraste. Entonces, con el ecodoppler nos sirvió mucho y lo que se vio es que no solamente controla la progresión de la enfermedad, sino que la revertió en este grupo de pacientes. Lo que asumimos todos es que una placa estable en una fase inicial, pues obviamente me permite una mejor perfusión del riñón y si pudiéramos haber medido la placa, incluso hubiéramos buscado la posibilidad de que hubiera habido regresión de la misma placa controlando el LDL, como hay algunos estudios que ya hay en la práctica clínica con las estatinas que todos conocemos de años atrás. Roberto, nos gustaría que nos contara esta experiencia, dónde la presentó o la ha presentado en póster, o qué nos puede mencionar acerca de su experiencia con los inhibidores de PCSK9 con respecto a los datos que nos mencionó. Sí, efectivamente, doctor, ese trabajo lo presentamos en el Congreso Mundial de Hemodiálisis que se realizó en el año 2018 y pues estamos ya haciendo el paper para publicarlo en una revista indexada. Perfecto. La otra pregunta que tenía con respecto a los inhibidores de PCSK9 en pacientes con enfermedad renal crónica es que en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, el beneficio de las estatinas ha sido un poquito cuestionado cuando se inician en el paciente que ya está en hemodiálisis, porque posiblemente su riesgo cardiovascular no sea tanto aterosclerótico, sino que dependa más de unas alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo. En pacientes que tengan eventos coronarios agudos y que tengan un perfil lipídico alterado con LDL, como usted lo mencionó, bastante elevado, ¿usted consideraría, si el paciente no mejora con estatinas o ezetimibe,
si se beneficiaría de un inhibidor de PCSK9 o claramente no tendríamos un beneficio en esta población, en particular en pacientes con hemodiálisis, que es donde tenemos un reto clínico mucho más importante. Efectivamente, doctor. Las recomendaciones de las guías CAIGO, que son nuestras guías mundiales, hablan de que el paciente renal, cuando entra a diálisis, si no tiene la estatina, no se le debe colocar. Si ya la tiene, se le debe mantener. O sea, es de tal tamaño la discusión que la recomendación quedó redactada en ese sentido. Yo sin duda, a un paciente que tenga un evento coronario ya, como un ACV o como un infarto de miocardio, y tenga una dislipidemia con un LDL mayor de 70, y que no haya respondido a estatinas, yo lo pasaría a un bloqueador. De hecho, ya lo estoy haciendo. O sea, yo creo que la alternativa es una muy buena respuesta clínica y pues es una esperanza de beneficio para el paciente directa. Recordemos lo que está publicado, que antiguamente, yo hablo de hace más o menos 20 años, cuando salió el estudio TNT, que por cada descenso de 1 en el valor de LDL había un descenso significativo en el riesgo cardiovascular. Entonces, con base en eso y con base en las respuestas que hemos tenido con nuestros pacientes, yo creo que sí es un beneficio directo del paciente y que le va a ir muy bien. Totalmente de acuerdo, doctor Roberto. Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen un riesgo cardiovascular elevado o muy elevado y son pacientes que tienen unas tasas de mortalidad bastante altas. Por ende, todos los medicamentos y todas las estrategias en cambios terapéuticos en el estilo de vida que puedan beneficiar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica claramente pueden y deben ser utilizadas. Les agradezco mucho su atención en este Endopodcast y los invitamos a oír las otras series del Endopodcast y los siguientes episodios donde discutiremos sobre nefrología, endocrinología y dislipidemia. Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el departamento médico. Este es un material con código de aprobación MATCO 2105037. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.